recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción. Olá, hermanos, gracia y paz. ¿Hay alegría en tu corazón? Estamos aquí para un día más de ayuno, este ayuno que está llegando hasta el final y estamos experimentando de mucho de Dios a través de ese ayuno. Hoy yo estoy aquí en la casa del pastor Robert para que él pueda compartir con nosotros de este más de Dios, de que Dios tiene hecho, de que Dios tiene ministrado y va a ministrar a través de él. Con nosotros, pastor Robert, es una alegría, un gusto estar aquí. Pastor. Que tú puedas ser usado por Dios para ministrar a nuestras vidas en este tiempo, ¿vale? Amén. Amén. Bendiciones. Y aquí, pastor, aquí en Barcelona también estamos haciendo el ayuno. Hay más de Dios y estamos siendo muy bendecidos, people. Aleluya. Hay más de Dios. Pensando en todo el contexto que nosotros como iglesia estamos viviendo y buscando un contexto bíblico en el cual nosotros podamos comparar, el Señor ministró en mi corazón sobre la vida de Daniel. Daniel era una persona que estaba viviendo un momento muy complicado, socialmente, culturalmente, religiosamente. Para ustedes que a lo mejor no conoce el contexto, el pueblo de Israel fue conquistado por el rey de Babilonia, y una de las costumbres que tenían los babilonios era de coger lo mejor de la nación conquistada, que lo mejor eran los jóvenes. Ellos los cogían, los llevaban y los instruían en las leyes de Babilonia, los instruían con la cultura de Babilonia, los instruían con la formación académica que los babilonios tenían, para que esa persona más adelante pueda ser útil a los babilonios. Y Daniel era un joven que era judío, era israelita, y él fue llevado cautivo por Babilonia. Y algo que a mí me llama la atención de Daniel es que él llegó a ser el segundo del imperio de Babilonia, es decir, solo había una persona por encima de Daniel, que era el rey de Babilonia. Daniel estuvo aproximadamente, consiguió compartir la vida de él con unos 3 reyes babilonios, y los 3 quisieron hacer la vida de Daniel imposible, pero los 3 terminaron diciendo: hay que obedecer, hay que seguir al Dios de Daniel. En medio de todo el contexto de la vida de Daniel, nosotros vemos Daniel, una de las escenas más famosas que tenemos en la Biblia sobre Daniel, es cuando es lanzado con los leones. La cueva. A la cueva de los leones, y Daniel sale ileso, intacto. Y una de las cosas que el Señor ministra en mi corazón, ¿cómo es que Daniel, en medio de ese contexto donde a lo mejor muchas personas hoy en día se sentirían frustradas, se sentirían deprimidas, podrían decir: perdí mi identidad, perdí lo que soy, perdí lo que tenía, perdí mi familia, perdí la oportunidad de crecer, la oportunidad de avanzar, me fue quitada? ¿Cómo es que Daniel, en ese contexto, él consigue vivir el más de Dios en su vida? Porque para un israelita todo estaba resumido en Israel y Jerusalén. Lo que ellos tenían que vivir relacionado a la experiencia con Dios estaba resumido en Jerusalén y en Israel como nación, con el sumo sacerdote, con el templo, en fin. Pero Daniel ahora no tiene nada de eso. Daniel está en un lugar que no es el suyo, con gente que no es la suya. Él está en una cultura que él no conocía, y de repente él comienza a experimentar más de Dios en su vida. Y una de las primeras cosas que yo veo es la actitud de Daniel. La Biblia dice que cuando ellos están en la academia, una de las cosas que los babilonios ofrecían era comida. Y es muy probable que esa comida podía tener cerdo. Por eso que Daniel, él dice: no queremos comer eso. Y la postura de él fue la siguiente: yo no me quiero contaminar
con algo que yo sé que no hace parte de mí. Primera cosa que me llama la atención en la vida de Daniel es la actitud de él en medio de su contexto. Él decidió él podría decir, bueno, la comida que hay, vamos a comer de la comida que hay. Nos ajustar al medio que a la tenemos. realidad que tenemos y vamos a ser tolerantes, vamos a ser un poco más equilibrados, pero él no, él fue radical. Él dijo así, yo no quiero comer eso, yo quiero seguir siendo lo que yo soy, yo quiero seguir guardando lo que yo guardo, yo quiero seguir viviendo lo que yo he vivido. Entonces la actitud de Daniel en medio de las circunstancias fue una actitud de un hombre que tiene una posición delante de Dios. Cuando digo posición quiero decir un hombre inavalable en medio de las circunstancias. Él fue firme con sus creencias, con aquello que él pensaba, con aquello que él creía, y él sabía que Dios lo iba a favorecer. A lo mejor en medio de ese contexto Daniel pasó lo que nosotros podríamos pasar, miedos, dudas, temores, pero su convicción fue mayor que sus miedos, su convicción fue mayor que sus dudas, su convicción fue mayor que sus temores. Otra de las cosas que yo veo en la vida de Daniel que lo llevaron a experimentar más de Dios es que él sabía que aunque las circunstancias sean diferentes, él dependía de una sola cosa. Él dependía del Señor. La Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día. ¿Por qué? Porque él sabía que su dependencia estaba en el Señor. Su dependencia era el Señor. Entonces, en medio del contexto que él vive, él decide hacer ¿qué? Orar 3 veces al día. Yo creo que la oración es el recurso que Dios nos da para demostrar nuestra debilidad. Porque aquello que tú consideras que tú eres fuerte, tú no oras. Sí. Tú no oras para encender la luz, porque tú sabes que la va a encender. Pero tú oras cuando tú reconoces que tú eres débil. Y Daniel, él sabía que su fortaleza estaría en el Señor. Entonces, primero, él tiene actitud. Segundo, él sabe cuál es su fuente de fortaleza. Él sabe cuál es su fuente que le da esa fe, esa garra para el vivir. Otra cosa que yo veo en la vida de Daniel es que Daniel, él era una persona que era un siervo de todos. Y él podría estar sirviendo al rey de Babilonia, como podía estar sirviendo a sus amigos, como podía estar sirviendo a cualquier persona. Entonces, en medio del contexto que él está viviendo, muchas personas hoy en día dirían, hay una frase que dice, Dios por todos y cada uno por sí. Sí. Daniel, él quería servir a todos. Y es una de las características que como cristianos nosotros aprendemos en Cristo. El Señor Jesús dice que debemos servir unos a los otros. Entonces Daniel, él en medio de su contexto, que él podía justificarse, decir, bueno, yo llegué hasta aquí por mis méritos, por mis fuerzas. No, él quería servir siempre. Él siempre era motivo de servir a alguien. Él, si hay un sueño para revelar, él revela. Lo que había que hacer, él lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque eso era una cuestión de naturaleza. Entonces él experimenta más de Dios por ser alguien que tiene una actitud, porque sabía cuál era su fortaleza. Él experimenta más de Dios porque él sabía que su identidad era servir a los demás. Y otra característica que yo veo que lo lleva a experimentar más de Dios es la osadía. Él fue alguien osado. La persona osada, porque hay una diferencia entre el ser osado en el Señor y ser loco. Entonces el loco, él se sube al edificio y dice, yo voy a volar porque tomé un Red Bull y Red Bull me va a dar alas. El loco salta y se muere. Sí. Pero ser osado en el Señor es saber que, como Ezequiel, hay un valle de huesos secos y el hombre que es osado en el Señor va a hablar a los huesos. Que la Biblia decía que sequísimos. Sí. Y él va a lanzar la palabra. Daniel era osado en el Señor, él decía, no nos vamos a postrar delante de Babilonia. Nosotros no vamos a blasfemar, no vamos a negar el nombre del Señor. Lo que nosotros vamos a hacer es a reafirmar aquello que nosotros, al Dios que nosotros servimos.
Y en esa osadía terminó en la cueva de los leones. Sadrach, Mesach y Abednego terminaron ¿dónde? Fuego. En el fuego, por la osadía que ellos tenían, que ellos habrían aprendido con Daniel, que según los historiadores Daniel era el mayor de todos, entonces él era la influencia del grupo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esa osadía de Daniel lo llevó a vivir situaciones que a lo mejor aparentemente ponían su vida en riesgo, solo que lo siguiente, él podía decir, delante mío los leones se callaban. ¿Por causa de qué? Por causa de la osadía que él tenía en Dios. Entonces, en medio de ese contexto, él fue alguien osado. Juntando todo eso y trayendo para nuestros días, nosotros necesitamos reafirmar. Estamos viviendo circunstancias que ninguno de nosotros preparó. Ninguno de nosotros estaba organizado para vivir lo que estamos viviendo. Y si nosotros queremos vivir más de Dios en nuestras vidas, nosotros necesitamos tener convicciones de aquellos que nosotros somos. Nosotros somos el pueblo de fe. Nosotros somos, la Biblia dice que somos la luz en medio de las tinieblas. La Biblia dice que nosotros somos la sal de este mundo. Eso es lo que somos la iglesia de Cristo. Yo solo no soy iglesia, yo soy iglesia juntos. No puedo decir que mi cabello es mi cuerpo. Mi cabello hace parte de mi cuerpo. ¿Quiénes somos? Nosotros necesitamos reafirmar quién es nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza no es el presidente del gobierno, nuestra fortaleza no es un partido político, nuestra fortaleza es Cristo. Es Él el que nos sustenta. Nosotros necesitamos entender que estamos aquí para servir a todos, servir en la iglesia, servir en el trabajo, servir en la escuela, servir en todo lugar, porque eso es lo que va a hacer que las personas digan, wow, ¿por qué tú me estás sirviendo? Y ahí nosotros vamos a apuntar para Cristo. Y nosotros necesitamos ser osados. El miedo que hay en el mundo no puede llegar a nuestros corazones. Nosotros necesitamos ser osados y reafirmar. Nosotros estamos aquí para sembrar nuestras vidas por causa del Evangelio. Estamos aquí para dejar una huella. Estamos aquí para levantar una iglesia que prevalece. Nosotros somos el pueblo que fue escogido para marcar esta nación a través de nuestra osadía en el Señor. Y juntando todo eso, nosotros como iglesia, la vida España, vamos a vivir más de Dios, porque Dios siempre tiene más para cada uno de nosotros. Pastor, ¿por qué yo no consigo vivir más de Dios? Porque a lo mejor tú estás fallando en uno de esos principios. ¿Y la gracia dónde queda? La gracia, yo te voy a explicar dónde queda en todo eso. Tú eras un carrito a cuerda y tú necesitabas de cuerda para moverte. Que alguien te dé cuerda para moverte, o que si todo está bien me muevo, si las cosas están mal no me muevo. De repente viene Cristo en tu vida y te dice, tú no serás un carrito de cuerda, ahora tú eres un Ferrari, con mucha más potencia, con mucho más valor, con mucha más capacidad. Todo lo que nosotros necesitamos vivir en medio de las circunstancias nos fue dado hace 2000 años en la cruz del Calvario. Entonces nosotros no dependemos de nada más que simplemente vernos como Cristo nos ve. La Biblia dice que somos más que vencedores. La Biblia dice que todo coopera para nuestro bien. La Biblia dice que somos amados por el Señor. Entonces en este ayuno, en este tiempo que estamos viviendo de desafíos, reafirma aquello que tú eres. Reafirma, si tú servías a Dios, sírvele más. Si tú buscabas de Dios, busca más. Si tú tenías convicciones, si tú eras osado, sé más. ¿Por qué? Porque es el tiempo que el Señor Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo vencí al mundo. Esta victoria es nuestra, fue comprada hace más de 2000 años. Y en este ayuno nosotros vamos a ver personas siendo curadas, nosotros vamos a ver líderes siendo levantados, células multiplicando, la iglesia creciendo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, igual que Daniel, él creció en medio de la crisis. Nuestra identidad siempre será esa. En medio de las crisis, la iglesia no se acaba, la iglesia crece, las células avanzan. Amén. Amén. Estaban hablando ahí, de acuerdo. Tú has dicho que Daniel tuvo actitudes. Hubo un pueblo que, si tú coges el Salmo 137, que también eran cautivos en Babilonia, y habla que cogieron sus instrumentos y dejaron pendurados, colgados, porque tenían la misma palabra que Daniel vivió sobre él,
sobre ella y se volvió este gran hombre de Dios. Ellos también tenían esa misma palabra, solo que tuvieron una actitud, dejaron sus instrumentos colgados, estaban sentados, tristes, llorando y no disfrutaron de esto. Que en este tiempo de ayuno, hay más de Dios, que tú puedas, como el pastor Robert habló, estar posicionado, firmado en estos puntos para que tú puedas experimentar el más de Dios. No sea como ellos que dejaron sus instrumentos colgados, llorando a beira de un río, que no podían alabar, que no podían hacer. No, sea posicionado y vamos a disfrutar del más de Dios. Shalom. Cristo.